¿Qué pasa, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio desde la azotea. Yo soy Mike y esta es nuestra querida azotea. Hoy estamos en el episodio número 13 y si leyeron el título del día de hoy va a ser bastante interesante porque voy a hablar sobre 3 historias, pero no 3 historias de internet, algo que se podía conseguir, sino algo un tanto personal y 2 historias que son de acá de donde yo vivo, de la ciudad. Y son cosas que pasaron a unas cuadras, de hecho, de donde yo vivo. Y con un misterio que a la fecha no se ha podido resolver. Pero vamos a empezar con la primera historia. Preguntándole yo a personas, amistades, le pregunté a una amiga que si tenía alguna experiencia paranormal o algo que no pudiera explicar que le haya pasado en su vida. Y me dijo que sí, efectivamente tenía algo que le había pasado que a la fecha no podía explicar, pero que le había sucedido conmigo. Y no fue hasta que me explicó que recordé el suceso. Cuando estaba en la universidad, un día salí a caminar, luego de una clase, para esperar otra clase, salí a caminar fuera de la universidad, donde yo estudiaba, queda justamente frente a una vereda, como decir un campus universitario, pero de hecho es de dominio público de todo el mundo, no es de la universidad, pero tiene acceso desde la universidad. Y en este terreno gigante donde las personas van a hacer ejercicio, a recrearse, donde hay parques, restaurantes, llegamos a uno de los bohíos donde estábamos ella y yo totalmente solos, quizás a unos 20 metros a la redonda, no había nadie, solamente ella y yo, y estábamos hablando de ciertas cosas. Y le comenté algo que a la fecha nadie sabe, es algo que solamente yo sabía. Y por eso es que estoy contando esta historia, porque si el suceso paranormal hubiese venido de parte de ella, tendría mis dudas. Pero como se supone que viene de mi parte, es por eso que lo voy a contar. Porque han pasado unos 7 años y aún no encuentro la explicación lógica a lo que sucedió. Resulta que mi papá fallece cuando yo estaba muy pequeño, tendría unos 7 años. Así que son pocos los recuerdos que tengo de él. Pero un recuerdo que siempre tuve de él fue un truco de magia que hizo conmigo cuando estábamos en su carro. Y estábamos estacionados justamente acá en el estacionamiento del edificio donde todavía vivo. Y él tomó una moneda de 50 céntimos y la hizo desaparecer. Tendría yo 5 años. Nunca supe qué fue de esa moneda. Simplemente desapareció. Y yo le estaba contando eso a mi amiga. Y le dije, aún a la fecha no sé cómo hizo para desaparecerla. Y le busqué por todo el carro y no estaba. Obviamente él es mayor que yo. Cualquier cosa, o sea, cuando uno es niño es fácil que lo sorprendan. Hasta ahí todo bien. La cosa es que cuando yo terminé de contar esa historia, detrás mío escuchamos cómo cayó una moneda. Y repito, no había nadie a 20 metros alrededor de nosotros. Nadie más sabía esa historia. Y de hecho,
ella no sabía esa historia hasta este momento y nadie más, ni de mi familia, sabe esa historia hasta el momento que la estoy contando yo. Cuando me volteé del bohío, como decir, del techo, había caído esa moneda y cuando la recojo era una moneda de 50 céntimos. Yo no sé qué opinan al respecto. Ella dice que era una señal de él de decir que estaba presente, de que no se había olvidado de eso. Saquen ustedes sus conclusiones al respecto. Quiero creer también que sí, que fue un gesto más allá que una casualidad, porque en casualidades es muy difícil que eso suceda. Pudo haber caído cualquier otro objeto, pero cayó exactamente una moneda de 50 céntimos justo en el momento que yo terminé la historia. Entonces, saquen sus conclusiones. No es una historia de terror, pero es una historia que va más allá. En el segundo caso, ahora sí vengo con algo un poco escabroso. Y resulta que cuando yo estaba en bachillerato, quizás en cuarto año, nos cuenta un profesor de física la historia de que en una casa a unas cuadras de acá, a unas quizás 5 cuadras de donde yo vivo, había una casa en la cual falleció una niña, la cual intentaron por varios años hacer un exorcismo con ella, porque creían que tenía un demonio adentro, pero no lograron exorcizar su cuerpo y la niña falleció. Muchos fueron los curas que asistieron a su casa, pero simplemente no lograron hacer nada. La niña seguía mal, estaba empeorando, hasta que un momento falleció. Luego de que esta niña falleciera, la casa se sintió muy pesada, cada vez más pesada y más pesada. Era simplemente agotador el simple hecho de encontrarse en esa casa. A tal punto que la pusieron en venta, pero nadie podía estar en esa casa más de un día, y mucho menos más de una noche, si a eso vamos, en puntos específicos. Por lo cual optaron por sellar totalmente la casa con bloques. Yo me dispuse a ir a esa casa y constaté que sí, que de hecho esa casa está sellada con bloques. Y para hacerlo más extraño aún, hay una casa que está justamente pegada con esa y comparten el patio. Quienes habitan en esa otra casa dicen que sí se siente un ambiente muy pesado, que nunca han podido entrar a esa casa y que ellos se limitan a vivir en la casa que está al lado, que es donde viven. Lo raro es, y lo extraño, que frente a esa casa hay una iglesia y que de hecho es una zona muy concurrida. Pero si le preguntas a alguien sobre esta casa, nadie sabe que existe. Es una casa que pasa desapercibida ante todo el mundo. Ha quedado en las sombras. Simplemente no se toma en cuenta. Puedes caminar y no vas a saber que está esa casa, a pesar de que está en la calle principal de esta ciudad. Así que si sucedió algo allí o no, pues por lo menos los mismos vecinos dicen que se siente una vibra muy extraña y que de hecho ellos ni siquiera pudieron abrir esa casa, que
está sellada con bloques. Así que saquen ustedes sus conclusiones. Es más, vamos a hacer lo siguiente. Si este video llega a 100 likes, yo voy a ir a esta casa y además voy a ir a la casa, o de hecho a la mansión de nuestra siguiente historia. Esta es la historia de la mansión Luxor, acá ubicada en Maracaibo. La mansión Luxor era propiedad de Felipe Amado Montiel, don Felipe Amado Montiel, quien era originalmente el dueño de la cervecería regional, acá en el Zulia, acá en Maracaibo. Una persona pudiente, un empresario, el cual fue un motor de mucha economía acá en el estado, en la ciudad, incluso en el país. Sus hijos dijeron que su papá era parte de una secta, la cual se me escapa el nombre en estos momentos, y esta mansión, la secta tiene, cabe destacar que la secta tiene sus orígenes con Egipto, y por eso es que esta mansión se llama Luxor, porque la hicieron basada en el templo Luxor que se encuentra en Egipto. Esta mansión de 1900 metros de terreno ha tratado de ser habitada por muchas empresas y por muchas personas, pero ha sido imposible. Y de hecho, la casa hoy día no tiene puerta, puede entrar cualquier persona y tiene 25 años deshabitada. Esta mansión también fue llamada, o de hecho es mejor conocida como la mansión de los leones o la casa de los leones, porque en su puerta de entrada tenía 2 leones de mármol gigantes, como de 1 metro y tanto, las cuales fueron comprados en 1992 por el grupo Marmoca, la empresa. Y si bien se han dicho muchas historias al respecto de esta mansión, el hijo de quien fuera dueño originalmente de esta mansión la ha negado todas. Pero sí dijo que esa casa nunca se iba a vender y que si él se llegaba a morir, nadie la podría habitar. Se han hecho muchos reportajes escritos en los cuales la mayoría siente una vibra muy pesada al entrar a esa casa. Es una casa de 2 pisos, creo que tiene un sótano. Pero si bien no pudieron constatar que mientras estuviese vivo el señor Felipe Amado hubiese pasado algo sobrenatural, sabemos que perteneció a esta secta y que prácticamente la maldijo antes de morir, haciendo imposible que nadie la habitara. Y como les digo, es una mansión con un terreno de 1900 metros. Enfrente de ella se encuentra quizá una de las más grandes calles de comida rápida de la ciudad, una de las más concurridas, y en esa casa nadie habita ni nadie puede habitar, y tampoco ha sido objeto de quizás como otras infraestructuras de alguna apropiación de una persona que no tenga hogar, o de algunas personas que, bueno, sí, son homeless. Nadie pasa ahí una noche.
nadie se queda ahí 3 días. Es lúgubre el entrar en esa casa. Pero como les dije, si este video llega a 100 likes, yo voy a ir de noche a ver la casa por dentro, porque como les digo, se puede entrar y simplemente pareciera que se quedó en una burbuja del tiempo esta casa. No hay deterioro, simplemente hay polvo o pisadas de personas que han pasado por ahí a husmear un poco, pero es como si el tiempo no hubiese pasado por esa casa, se mantiene intacta, impoluta. Dicen que una muchacha se suicidó ahí y quienes trabajan enfrente en la calle vendiendo comida, como les estaba diciendo, dicen que de vez en cuando en la noche se le ve a ella bajar las escaleras y desaparecer en el horizonte. Si es cierto o no, no lo podemos saber. De verdad que tengo muchas ganas de ir a visitar estas dos casas que les estoy diciendo. Una ya la visité antes cuando estaba más joven. A esta última no he entrado. Pero hagamos esta dinámica y cuando llegue este video a los 100 likes, yo voy a publicar el video entrando a estas casas para que ustedes también la vean en mi cuenta personal, Mike Bravo, para que lo puedan ver y me digan qué les parece estas casas, si sintieron algo lúgubre, y les voy a contar en ese momento qué voy sintiendo o qué es lo que voy viendo, si pasa algo fuera de lo normal, algo sin explicación, y que quizás algunas de las personas que trabajen ahí mismo me puedan contar algo más al respecto de esta casa y de la mansión Luxor. Esto es todo por el episodio de hoy. Espero de verdad que les haya gustado tanto como a mí me gustó traer estas historias para ustedes y nos vemos en el próximo episodio.